levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba. Y precisamente sí, en los años 50 Cuba era reconocida entre los mayores productores y exportadores de alimentos de Latinoamérica. Después del 59 se fue al final de la lista y figura como el país con peor rendimiento en la agricultura del continente, por solo mencionar alguna de las esferas. Recibo esta mañana al analista político Julio Schilling para hablarnos de ese tema. Buenos días, Julio. Encantado de estar con ustedes en esta mañana. Qué bueno. Te agradezco. Con todo Cuba. Sí, Julio, de productor número 1 en el mundo en azúcar a un desastre en la industria. ¿Cómo se explica que haya sido tan garrafal la barbarie del castrismo? Este es un fenómeno políticamente producido. El día que estamos celebrando, ¿no verdad? Celebrando hoy para erradicar el hambre, que es un acontecimiento del año 79, tiene como lema hambre cero para el 2030, sí. O sea, de aquí a 12 años. Pero la realidad es que no hay que complicarlo tanto, esto se soluciona bien rápido, se puede eliminar el hambre en menos de un año si se desmantela el comunismo en Cuba, que es el causante de este mal. Porque mira, cuando miramos a nuestro pasado, o sea, nuestro pasado de Cuba republicana, podemos ver cómo, por ejemplo, en el año 53, Cuba ocupaba el 18º lugar en el mundo por el consumo de calorías por día. Es decir, en el mundo. En el mundo, Imagínate. el 18º. O sea, países que estaban detrás de Cuba, hoy en día están Sí. Cuba estaba a la par de Alemania, estaba superior a Italia, a Japón, a España, a Austria. Entonces, en el consumo de carne de res era el tercero en América Latina, después de Argentina y Uruguay, que se caracterizan por ser países que producen, tienen un gran ganado. En Cuba había un ganado por cada cabeza de ciudadano, o sea que es un fenómeno impresionante. Entonces, cuando vemos lo que realmente Cuba fue capaz de producir, de alimentar a su población, vemos cómo, aún tomando las estadísticas del régimen, que de nuevo hay que tomarla con un signo de interrogación, porque la libreta, el titulado libreta de abastecimiento, en efecto, es parte de una mentira, porque eso es lo que te dice que bueno, que te toca, pero no hay garantía de que vas a llegar al producto. Efectivamente, de que va a estar ahí cuando te toque. Correcto, y ellos basan su conteo de calorías basado en un producto que les toca, pero no quiere decir que lo van a recibir. Entonces la realidad es que es un sistema anárquico, es un sistema totalmente que no produce y un sistema que requiere de un mercado negro y de un suministro de capital desde el exterior para alimentar a su pueblo, algo que no se ha visto jamás, y son pocos los países que tienen el nivel de dependencia Sí. de ese capital que tiene Cuba. Y precisamente te quería preguntar sobre eso. Mientras el cambio soviético pues subsidió toda la alimentación, todo el producto que el pueblo iba a consumir, todo estuvo bien. Se desmantela el campo soviético, se acaba toda esa relación, ese vínculo. ¿Es coherente que un gobierno haga algo semejante, que sus ciudadanos dependan exclusivamente de otro gobierno de otro país? Ha sido la entrega de la soberanía nacional, porque Cuba posee las características de estar a la par con países mucho más desarrollados, y esta semana es la semana también de la erradicación de la pobreza. Sí, ¿no, exactamente. Y esto es un detalle muy importante, porque parte de los problemas que uno dice, bueno, la gran disparidad de ingresos entre los muchos que no tienen, los pocos que tienen. Cuba en el año de 1956 ocupaba el 5º lugar del mundo en cuanto a la distribución de su Producto Interno Bruto. En otras palabras, los bienes y servicios que la República de Cuba producía, el 64% de ese Producto Interno Bruto se distribuía en remuneración para los trabajadores cubanos. El 64%. Cuba estaba detrás del Reino Unido, los Estados Unidos, Canadá y Suecia. Eso es impresionante cuando tomamos en cuenta una joven república, lo que había alcanzado, el consumo de electricidad, de energía. Cuba estaba a la par de los países más adelantados, estaba superior a Italia, a Israel, a Finlandia, en cuanto al consumo
de electricidad. Mortalidad infantil, esto lo hemos hablado en otros programas. Cuba superaba países como Bélgica, como el Reino Unido incluso. Qué orgulloso. Sí. Entonces, nos sentimos de aquello. Sí. Pero claro, y todo esto tiene que ver de nuevo con buena alimentación, con buen cuidado médico y con una distribución de riqueza. La clase profesional en Cuba en el año 56 era el 23% de la población. Eso equipara con los países del primer mundo. Ahora, eso no se cuenta, Julio. Esa parte de la historia de la isla de Cuba, todo ese florecer, todo ese esplendor, está totalmente borrado, y todo lo que se ha conseguido hasta ahora, que es muy poco, y que es obviamente hablando de una sociedad involutiva totalmente, es lo que ellos reconocen. Pero ahora quiero hablar de un punto importante en este tema. Artículo 9 de la Constitución castrista. Dice: el Estado garantiza que no haya persona incapacitada para el trabajo que no tenga medios decorosos de subsistencia, que no haya enfermo que no tenga atención médica, que no haya niño que no tenga escuela, alimentación y vestido. Trabajar por lograr que no haya familia que no tenga una vivienda confortable. ¿Esto se cumple? Por supuesto que no, por supuesto que no. Y se le puede añadir la realidad, y eso lo sabe todos nuestros hermanos en la isla, de que todo está sujeto a la inclinación ideológica y política. En otras palabras, el régimen castrista discrimina por razones ideológicas y políticas, incluso al acceso a la salud, al acceso a la educación. Y hay que siempre destacar que no todos los cubanos están pasando las penumbras que está pasando la mayor parte de la población. O sea, hay un pequeño grupo, una élite gubernamental que vive como vive la clase más multimillonaria en cualquier país. Que será la que hoy celebra el Día Mundial de la Alimentación, ¿no? Ellos sí pueden celebrarlo. Sí, tienen la canasta llena, los supermercados privados, las neveras llenas, tienen los yates para viajar, los clubes privados para ir. O sea, que viven realmente y tienen la ley que les ampara. En otras palabras, la ley, ¿qué necesitan? ¿Necesitan esto? Bueno, la ley o no se cumple o se parte a un lado. Todo esto, esos artículos están diseñados para el consumo externo, para propósitos de propaganda. Lo interesante de todo esto es que el pueblo de Cuba no se le puede engañar en cuanto a que si el Estado cubano ha sido capaz de producir, nada que ver. Lo que es importante que entienda es que la República de Cuba en democracia y libertad sí fue capaz de producir un sistema que autoalimentaba a su pueblo. Cuba, como iniciamos este segmento, exportaba alimentos. Ahora tiene que importar el 70% de la alimentación. Es increíble. Cuba, un país con una tierra de primera, necesita importar alimentación. No es capaz de autoabastecer a su propia población. Con una población que cada vez, en el sentido joven, se va reduciendo más porque va saliendo al exterior y no está produciendo. Julio, es inaceptable totalmente. patriademarti.com. Y otros temas, pues usted puede tener información acerca de ello gracias a la labor diaria de Julio Schilling de denunciar ante el mundo todas estas barbaridades del castrismo que tanto dañan al pueblo de Cuba. Te agradezco muchísimo que estés aquí en Levántate Cuba. Julio. A ustedes también, muchísimas gracias. Saludos muy especiales a toda esa gente maravillosa que está hasta ahora en sintonía con Levántate Cuba. Vamos a seguir hasta las 10 en punto de la mañana. Aquí me acompaña mi querida Lucy García. Sí, señor. En Radio Martí. Regreso en instantes para continuar con ustedes. Gracias.